Bienvenidos a este episodio. Antes de comenzar, hacemos la siguiente declaración. Este episodio es un ejercicio académico para la clase de Historia Política de Colombia del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Soy Mariana Suárez y hoy vamos a hablar de algo que atraviesa toda la historia electoral colombiana desde 1994, el peso del establecimiento. ¿Cuánto vale tener al presidente de turno respaldándote y cuánto puede costarte? Hola, soy Daniela, estudiante de Ciencias Políticas, y la respuesta corta es, depende del momento histórico. A veces ese apoyo lo es todo y a veces es lo que te hunde. Soy César y en este podcast vamos a ver cómo esta fórmula fue cambiando contienda tras contienda, desde el bipartidismo clásico aún presente en el año 1994 hasta la fragmentación absoluta que vemos de cara al 2026. Empecemos por definir de qué estamos hablando. Cuando decimos candidato del establecimiento, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, Mariana, pues nos referimos a candidatos que llegan a unas elecciones con el respaldo del poder político organizado, es decir, el partido de gobierno, la maquinaria regional, los gremios económicos y muchas veces el guiño explícito del presidente saliente. Son candidatos que no parten como tal de cero, sino que crean recursos, redes y legitimidad institucional. Y esa herencia puede ser bien o un activo o un lastre, un ancla en pocas palabras. Pues si el gobierno saliente es popular, este te va a catapultar hacia el espacio, es decir, te va a jalar hacia arriba. Pero si es impopular, va a ser una carga la cual va a arrastrar hasta el fondo del océano. En pocas palabras, va a catapultar hacia abajo. Esa tensión es exactamente lo que vamos a analizar el día de hoy. Ok, arranquemos en 1994. ¿Cuál era el panorama en ese tiempo? En 1994, Colombia todavía vivía bajo el dominio del bipartidismo. Liberal y conservador eran prácticamente los únicos con posibilidades reales de ganar, porque eran los únicos con maquinaria nacional, con recursos y con el respaldo de los grandes gremios. Ernesto Samper ganó con esa maquinaria liberal, obteniendo mayoría en 27 de los 33 departamentos. Fue una victoria aplastante en términos de penetración territorial. O sea que esa victoria tuvo un costo enorme, ¿no? Exactamente. Y es importante ser muy precisos con el lenguaje aquí. Lo que se conoce como el proceso 8000 fue una investigación judicial sobre la presunta entrada de dineros del cartel de Cali a la campaña de Samper. La Cámara de Representantes investigó al presidente y Samper fue absuelto por falta de pruebas contundentes. Él siempre negó haber tenido conocimiento. Dicho eso, el escándalo destruyó prácticamente la legitimidad de su mandato y el daño al Partido Liberal fue permanente y casi que irreversible. Samper fue el último presidente del liberalismo tradicional en la historia de nuestro país. Ahí está la primera gran enseñanza. La maquinaria te puede llevar al poder completamente, pero en caso de que esta maquinaria esté manchada, el costo político, vamos, que puede ser irreparable. ¿Y qué fue lo que pasó en 1998 con el Partido Conservador?
Bueno, Mari, pues en 1998 Andrés Pastrana llegó a la presidencia como el candidato tradicional de toda la vida, con toda la maquinaria conservadora detrás. Pero en 2002 pasó algo que nadie se esperaba. Álvaro Uribe Vélez arrasó en primera vuelta con más del 53% de los votos, sin necesidad de una segunda ronda. ¿Y saben qué es lo más loco? Uribe no era el candidato del establishment clásico, ni mucho menos. Se lanzó por firmas, por fuera de los partidos tradicionales. Era un verdadero disruptor. Sin embargo, durante su primer mandato, miren lo que hizo. Construyó su propio establecimiento, una maquinaria uribista que luego dominó la política colombiana por años. Y en el año 2006, hace ya 20 años, lo religieron con el 62%. Era prácticamente intocable, reinado supremo. El uribismo se había convertido en el nuevo status quo, el nuevo establecimiento, por decirlo. Así siendo el 2010 el caso más clásico de transferencia de popularidad en la historia reciente de Colombia. César, cuéntanos cómo fue. Juan Manuel Santos Calderón, en el año 2010, es el manual de cómo se hace una transferencia exitosa al poder. Él, primero, era miembro de la cartera del presidente Uribe como ministro de Defensa, cofundador del partido de la U, creado específicamente para apoyar al gobierno de Uribe. O, en otras palabras, su candidatura dependía literalmente de que Uribe no se pudiera relanzar, lo cual ocurrió cuando la Corte Constitucional declaró inexequible el referendo reeleccionista. Desde ese momento, Juan Manuel Santos fue el candidato oficial del uribismo. Ganó la primera vuelta con casi el 47% y la segunda con el 69%. Una victoria humillante. Pero entonces, en ese caso, Santos hizo algo que nadie se lo esperaba. Exactamente. A partir del 2012 anunció el proceso de paz con las FARC-EP y se distanció completamente de la línea de Uribe. El protegido traicionó al padrino. Uribe fundó el Centro Democrático como partido de oposición y Santos terminó su mandato con aprobaciones bajísimas, a pesar del Premio Nobel de la Paz que recibió en el año 2016. Y eso nos lleva a 2018. Uribe necesitaba recuperar el poder y eligió a Iván Duque, un senador joven del Centro Democrático. Duque era el candidato del establecimiento uribista y ese apoyo finalmente funcionó. Ganó la segunda vuelta con el 54% de los votos, ni más ni menos, derrotando a Gustavo Petro. Dani, ¿y por qué funcionó en el 2018 pero no en el 2022? Porque en 2018 el miedo a Petro fue lo que realmente movió al centro y a la centroderecha a votar por Duque, pero luego Duque gobernó mal. Para 2022 su rechazo ya superaba el 73% según la encuesta Inbamer de marzo de 2022, y el propio Uribe la reconoció públicamente. Su respaldo se había convertido en un estigma. Él mismo lo dijo el 15 de marzo de 2022 en una reunión virtual con la bancada del Centro Democrático, y la frase fue recogida por medios como Infobae y El Tiempo. Abro comillas, cualquier candidato al que yo me le acerque, ahí mismo dicen uribista y le ponen un estigma, cierro comillas. O sea que 2022 es entonces el caso de fracaso más contundente. Y aquí les hago esta pregunta: ¿qué pasó con Federico Gutiérrez? Nico Gutiérrez tenía todo lo que supuestamente necesita un candidato del establecimiento: el apoyo a la coalición Equipo por Colombia, partidos tradicionales como el Conservador y la dirección del Partido Liberal, el respaldo del gobierno Duque y del uribismo. Y eso no evitó que terminara tercera en la primera vuelta, con apenas el 23,9% de los votos.
El analista León Valencia lo explicó clarísimo en su momento. Fico se quedó estancado durante 2 meses en las encuestas, clavado entre el 20 y el 23% según las encuestas oficiales Inbamer y Atexco de abril y mayo de 2022. El hartazgo con el gobierno saliente era tan grande que los colombianos salieron desesperados a buscar dos opciones de cambio, una por la izquierda con Petro y otra con Hernández, que era un outsider total. Al final, el voto de 2022 fue básicamente un gran referendo contra el gobierno de Duque. César, ¿y es verdad que eso tiene una implicación histórica enorme? Justamente, por primera vez desde que existe la segunda vuelta en Colombia, en 2022 no hubo ningún candidato del establecimiento en la segunda ronda. Pasaron a la segunda vuelta un candidato de izquierda y un candidato independiente de corte populista. Los partidos tradicionales quedaron completamente excluidos y eso es histórico. ¿Y qué nos dice 2026 sobre todo esto? 2026 es interesante porque el esquema se invierte. Ahora es el gobierno de Petro quien tiene la maquinaria del Ejecutivo y la usa para apoyar candidatos afines. El Frente Amplio combina voto de opinión con voto de maquinaria. Mientras tanto, la derecha y el centro van fragmentados en múltiples opciones. La pregunta que plantea 2026 es si el desgaste de Petro va a funcionar igual que el desgaste de Duque, hundiendo a sus candidatos, o si la maquinaria del gobierno puede llegar a compensarlo. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes cuál creen que es la gran conclusión que deja este recorrido de 30 años. Siento que hay muchísimas conclusiones, pero particularmente creo que una es que la maquinaria es condición necesaria, pero no suficiente. Samper la tuvo y llegó, pero el escándalo lo destruyó por completo. Santos la tuvo y llegó, pero luego se desprendió de ella. Duque la tuvo, llegó, gobernó mal y esa misma maquinaria hundió a su sucesor. A percepción de mi juicio, aquello que resulta imperativo es tener en cuenta que la República ha cambiado, pues hasta hace 16 años, el 2010, el establecimiento garantizaba la presidencia de forma casi automática, por inercia, pero desde las elecciones pasadas, en el año 2022, el apoyo del gobierno saliente se convirtió en un peso, en una ventaja. El electorado colombiano aprendió a castigar la continuidad cuando el gobierno saliente es impopular. Eso es, en síntesis, madurez democrática. Y la pregunta que queda abierta de cara a 2026 es si ese patrón se va a repetir con el gobierno de Petro. ¿Va a hundir a sus candidatos como Duque hundió a Gutiérrez o logra transferir lo suficiente de su base para mantenerse en el poder? Eso, Colombia, lo vamos a saber el 31 de mayo. Gracias por escucharnos. Esto fue un podcast académico de Historia Política de Colombia de la Universidad de La Sabana, presentado por los estudiantes Daniela Ramos, César Rojas y Mariana Suárez.